La exposición De temor y seda, Torres de Vigilancia de la Costa, comisariada por Luis Arciniega desde la Cátedra Demetrio Ribes de la Universidad de Valencia, otea las Torres Vigía en los cerca de 500 kilómetros de costa de la Comunidad Valenciana, que constituyeron un sistema coordinado de control del territorio desde mediados del siglo XVI. Como ya anticipa el título, su impulso fue el temor al enemigo que pudiera llegar por mar. La financiación recayó en un impuesto creado ex profeso sobre un producto de lujo, la seda. En su tiempo, el procedimiento se consideró modélico en los reinos hispánicos. En nuestros días, conforman un paisaje cultural de gran valor y con relevantes elementos patrimoniales. En la primera sala se contraponen los dos elementos que dan nombre a la exposición. Por un lado, el temor a los ataques de corsarios norteafricanos y la posibilidad de que estos contaran con la ayuda de la numerosa población local que compartía religión con el atacante. Hasta fechas muy recientes, ha pervivido la expresión popular «no hay moros en la costa», para señalar de manera coloquial que no hay peligro a la vista. Por otro lado, se expone cómo la financiación estable de un sistema de vigilancia coordinado de la costa se realizó gracias a un impuesto sobre la seda. En la segunda sala se personifican los problemas y las soluciones. Los problemas son representados por los piratas y corsarios. Las soluciones por los monarcas, sus representantes los virreyes, los ingenieros militares, así como las instituciones encargadas de recaudar los impuestos, la Generalitat y los artífices que las construyeron. En la tercera sala se ilustra de manera didáctica el funcionamiento de la red de torres para advertir peligros. En las Cortes de 1552 se organizó y se solicitó la revisión y mejora del sistema de vigilancia. Desde las torres se advertía del peligro de naves enemigas mediante señales visuales con fuego o humo y sonoras, con campanas u otros instrumentos. Aunque una torre tenía impacto en su ámbito más próximo, cada una de ellas se relacionaba con las contiguas, con las citadas señales visuales y sonoras y con atajadores que recorrían los tramos que las separaban a pie o a caballo. De esta manera, se creó un sistema vertebrador del reino mediante la vigilancia coordinada de toda su costa. Además, se muestra la pervivencia del sistema durante siglos, su impronta cultural y su adaptación a nuevas necesidades. En la cuarta sala se subraya la distribución de las torres a lo largo de toda la costa. Para la vigilancia coordinada del reino se incluyeron unos 60 puntos, de los que más de 2/3 eran torres, y el resto castillos y núcleos amurallados. Por un lado, se muestra en cartografía histórica, por otro, en un mapa creado para identificar la ubicación de las torres, señalando aquellas de las que quedan restos, y en todos los casos mostrando la evolución de los nombres que han recibido a lo largo del tiempo. En la quinta sala se incide en las diversas posibilidades de diseño, técnicas constructivas, elementos de defensa y de representación que se utilizaban. Y se expone una maqueta que contribuye a estos fines didácticos. En la sexta sala se subrayan los valores culturales de las torres de vigilancia. En su momento, contribuyeron a fijar la imagen del reino. En nuestros días, perviven en el nombre de algunos municipios, en sus escudos, en la toponimia de caminos y lugares, y constituyen un relevante paisaje cultural. La séptima y última sala acoge un audiovisual sobre las torres de vigilancia de la costa, con numerosos vuelos aéreos y un recorrido virtual interactivo. No podríamos entender la Santa Pola actual sin sus torres vigía, importante patrimonio y bien de interés cultural, además de ser un recurso turístico de primer valor. Pero antaño nos protegieron del temor que provenía de los mares.
Ahora es nuestro deber como Museo del Mar salvaguardarlas como un bien material que define nuestro paisaje mediterráneo. Esta exposición contribuye a poner en contexto nuestras torres con sus contemporáneas construidas en el Reino de Valencia, haciendo visible que pertenecemos a un territorio con una infraestructura coordinada, resultado de una política pública y que ahora aflora gracias al sólido trabajo de investigación desarrollado por la Cátedra Demetrio Ribes de la Universidad de Valencia. Tinto en colores de triste pasión, diole por señuelo su corazón sagrado. Para que el suelo del camisón labrado, luego conocer que era enamorado. Anda enamorado del linaje humano, quiere de su grado ser ya nuestro